Hola, hola, hola. Continuamos trabajando el tema de termodinámica y el primer tema de termodinámica y vamos a ver una función termodinámica muy importante que es la temperatura. La temperatura es la propiedad termodinámica que caracteriza el equilibrio térmico. Si tenemos dos cuerpos puestos en contacto mediante una pared diaterma, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño dibujo con un sistema termodinámico que vamos a encerrar entre paredes adiabáticas, significa que no permiten el paso de calor hacia el exterior, desde el sistema hacia entorno, y en el medio vamos a poner una pared diaterma que separa dos cuerpos. Pared diaterma significa conductora, permite el paso de calor. Aquí tenemos un cuerpo a una temperatura T1, aquí un cuerpo a una temperatura T2. Imaginemos que T1 es mayor que T2 y por tanto el cuerpo 1 posee más energía que el cuerpo 2 y va a transferir parte de esa energía a través de la pared conductora en forma de calor. Se produce una transferencia de energía en forma de calor desde el cuerpo 1 hacia el cuerpo 2. ¿Y cuándo esa transferencia energética en forma de calor va a cesar? Bueno, pues cesa cuando la temperatura se iguala en ambos cuerpos. Dejamos que el tiempo transcurra y vamos a alcanzar en ambos cuerpos una temperatura final TF que se va a encontrar entre T1 y T2. En ese momento se produce lo que llamamos el equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Y la temperatura ya no va a variar. Por tanto, la temperatura es la propiedad termodinámica, la función de estado que caracteriza el equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos puestos en contacto están a la misma temperatura, alcanzamos el equilibrio térmico. Si tenemos dos cuerpos en contacto a través de una pared conductora y la temperatura es diferente, la energía fluye en forma de calor desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Recordemos que el calor no es una propiedad de estado, de manera que los cuerpos no poseen calor. Aquí no hay un calor Q1 y aquí un calor Q2, de manera que Q1 es mayor que Q2 y el calor pasa de 1 a 2. Eso está totalmente errado. Los cuerpos no poseen calor, poseen energía. Y un cuerpo más energético, que se caracteriza por tener una mayor temperatura, cede energía al cuerpo menos energético en forma de calor. El calor es la forma en la que la energía se transfiere. Pero los cuerpos no poseen calor, poseen energía. Bien, vamos a enunciar en un momento el principio cero de la termodinámica. Lo llaman principio cero porque fue enunciado después del primero, segundo y tercer principio, porque bueno, se consideró que era necesario para la coherencia de la termodinámica y por eso se conoce como el principio cero. ¿Qué dice el principio cero de la termodinámica? Bueno, es algo bastante trivial quizá, pero permite confirmar que efectivamente la temperatura es esa función de estado que nos permite saber cuándo un sistema termodinámico alcanza el equilibrio térmico. Imaginemos tres sistemas puestos en contacto a través de una pared, a través de paredes conductoras. Voy a aislarlos térmicamente del exterior, es decir, una pared adiabática que impida el paso de calor hacia afuera. Tenemos un sistema A, un sistema B y un sistema C. Bueno, quiero decir, tenemos un cuerpo A, un cuerpo B, un cuerpo C en contacto por paredes térmicamente conductoras. El cuerpo A está en equilibrio con el cuerpo B. Por tanto, si el cuerpo A tiene una temperatura θA y el cuerpo B una temperatura θB y están en contacto y están en equilibrio térmico, pues las temperaturas tienen que ser iguales. θA tiene que ser igual a θB. Por otro lado, B y C están en contacto entre ellos. El cuerpo C tiene una temperatura θC. Si B y C están en equilibrio térmico, no hay transferencia de calor desde uno hacia otro, es que tienen que tener temperaturas iguales, θB y θC tienen que ser iguales. Bueno, pues el principio cero de la termodinámica dice que si A está a la misma temperatura que B y B está a la misma temperatura que C y estos cuerpos están en contacto de esta forma, tiene que cumplirse que la temperatura de B sea igual a la temperatura de C. Este es el enunciado del principio cero de la termodinámica. Bueno, y la temperatura, propiedad termodinámica muy importante, por tanto tenemos que saber cómo medirla. ¿Y cómo medimos la temperatura? Pues con un termómetro. ¿Y cómo funcionan los termómetros? Pues funcionan utilizando un
una propiedad que llamamos propiedad termométrica. El termómetro que voy a describir utiliza como propiedad termométrica el volumen y usa un fluido, un líquido en este caso, que es el fluido termométrico. Fluido termométrico. ¿Qué fluido termométrico tienen normalmente los termómetros? Mercurio. En los laboratorios seguimos utilizando termómetros de mercurio, los viejos termómetros de mercurio. Y la propiedad termométrica que sirve para medir la temperatura es el volumen del mercurio. El volumen. Hay una relación muy lineal entre el volumen que ocupa el mercurio y la temperatura. Vamos a llamar a la temperatura θ para no especificar una escala en concreto. Ya lo hice aquí, es por no especificar. Si pongo una T minúscula, la vas a asociar a temperatura centígrada o Celsius. Entonces voy a poner θ porque no quiero especificar de momento una escala de temperatura. Y vamos a tener una relación lineal entre el volumen que ocupa el mercurio y la temperatura. Por tanto, el volumen va a ser igual a un parámetro A multiplicado por la temperatura más B. O bueno, sí, la ecuación de una recta. Sí, que tomé el volumen en el eje Y, podemos escribirla así. O también, vaya, me gusta más, no tiene mayor importancia, pero me gusta más la temperatura es A por V más B. De manera que determinando el volumen que ocupa el mercurio y teniendo una recta de calibrado, es decir, determinando los parámetros A y B, pendiente y ordenada en el origen, podemos para un determinado volumen de mercurio determinar la temperatura del cuerpo con el que está en contacto. De esa manera podemos medir las temperaturas. Lo que hacemos es medir el volumen del mercurio y ese volumen es, como vemos, proporcional a la temperatura. Bien, ¿por qué se usa mercurio como fluido termométrico? Bueno, por esta dependencia muy lineal entre volumen y temperatura. ¿Podemos usar otros fluidos termométricos? Bueno, hay termómetros de etanol, creo recordar. Etanol es de hecho es un termómetro más preciso que el de mercurio. Y la gran pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué no se utiliza de fluido termométrico el agua? Sería el fluido más barato y no es tóxico. El mercurio en fase gas presenta una importante toxicidad. Bien, el agua no la podemos utilizar como fluido termométrico porque no tiene una relación lineal de volumen con temperatura. Voy a coger una imagen y vamos a ver cómo varía el volumen del agua con la temperatura y vamos a ver que no hay la relación lineal que se debe exigir para construir un termómetro. Aquí tenemos cómo varía con la temperatura en grados centígrados el volumen en centímetros cúbicos del agua líquida. Lógicamente por debajo de 0 grados el agua está sólida, pero existe la posibilidad de tener agua subenfriada que puede estar en fase líquida por debajo de 0 grados. Es un estado metastable, no se mantiene indefinidamente, tiende a solidificar, pero bueno. De todas formas, si nos fijamos, por ejemplo, de 0 en adelante, imaginemos que vamos a fabricar un termómetro de agua con un rango de medida entre 0 y 100 grados, o bueno, un poco por debajo de 100. No serviría, ¿por qué? Porque el agua entre 0 y 5 grados, o 4 grados, entre 0 y 4 grados, el volumen del agua disminuye al incrementar la temperatura. El agua es un fluido anómalo. Como podemos ver aquí, hay desde 0 hasta unos 4 grados, tengo una disminución de volumen con temperatura. ¿Y qué ocurre? Que, claro, por ejemplo, si yo mido con un termómetro de agua un volumen como este, no sé si la temperatura son 0 grados o son, no sé, 7 o 8 grados. 8 grados, no lo sé. No hay una correspondencia unívoca entre volumen y temperatura. Es decir, no tenemos una correspondencia de tipo a todo elemento de volumen le corresponde una única temperatura. Esta correspondencia no es así. Tenemos que un volumen puede corresponder a 2 temperaturas y por tanto induce a error en las medidas y no podemos utilizar este tipo de fluido termométrico. Esta es la razón principal por la que no se emplea el agua como fluido termométrico. Bien, y ahora vamos a ver cómo calibrar un termómetro de mercurio. Los termómetros de mercurio tienen una escala en la que podemos medir la temperatura y quiero comentar cómo
cómo se ha establecido esa escala. Vamos a coger el dibujo de un termómetro de mercurio. Aquí, bueno, busqué un dibujo en el que el termómetro estuviera vertical, me gustaba más, pero vamos a arreglarnos con esto. Un termómetro de mercurio está formado por un depósito de mercurio, es esta parte de abajo. El depósito de mercurio se llama el bulbo termométrico. Es el bulbo termométrico, simplemente un depósito que almacena prácticamente todo el mercurio que tiene el depósito. Y después tenemos un tubo de vidrio en cuyo interior hay un capilar. Y el mercurio sube por ese capilar. Dependiendo de la temperatura sube más o menos. El mercurio se dilata con la temperatura siempre, por tanto a más temperatura, si el bulbo termométrico está más caliente, el mercurio se dilata más y sube más por el capilar. Bien, vamos a llamar L a la distancia desde el bulbo hasta donde llega el mercurio. Esta distancia la voy a llamar L. Antes ya dibujé la gráfica de que tenemos una dependencia lineal entre el volumen del mercurio y la temperatura, que no voy a representar en ninguna escala de momento. Tenemos esta dependencia lineal y por tanto podemos escribir que la temperatura es una constante A por el volumen más B. Bien, ¿a qué volumen me refiero en esta fórmula? Pues ese volumen que tengo ahí, ese volumen viene dado por el volumen que ocupa el mercurio en el bulbo más el volumen que ocupa en el capilar. ¿Y qué volumen ocupa en el capilar? Imaginemos que este capilar por el que sube el mercurio, tiene una sección A. Por tanto, el volumen en el capilar va a ser, como es un cilindro, es la sección por la altura. La sección de ese capilar por la longitud que subió el mercurio. Si multiplico A por L, tengo el volumen de mercurio en el capilar. Entonces, este volumen que tengo aquí en la fórmula es el volumen de mercurio en el bulbo, es el volumen total de mercurio que hay en el termómetro, más el volumen que tengo en el capilar. De manera que, esto lo puedo sustituir volumen del bulbo más A por L, Y ahora si lo llevamos a la fórmula de la temperatura, a la ecuación termométrica, la temperatura es una constante A por el volumen. Pues voy a copiar primero A por L más volumen del mercurio en el bulbo, más B. Hacemos el producto de A por L y A por el volumen del bulbo. A por L más A por volumen del bulbo más B. Y a esto lo voy a llamar, es una constante, A es la pendiente de la recta, es un parámetro, A mayúscula es la sección del capilar, por tanto lo puedo llamar el parámetro D, y a esto es C mejor, el parámetro C. Y esto, que son también constantes, lo puedo llamar D. Son constantes características de cada termómetro. El volumen del bulbo es fijo para un termómetro dado, la sección del capilar también. Entonces así dejo la fórmula como temperatura igual a C por L más D. Como puedes ver, después de este rollo en realidad no he hecho nada. La temperatura aquí era proporcional al volumen ocupado por el mercurio en el termómetro y aquí la temperatura es proporcional a la longitud que el mercurio sube por el capilar. ¿Pero por qué esta fórmula de abajo es mucho mejor para determinar la temperatura? Porque saber qué volumen tiene el mercurio en el termómetro es bastante complejo. Hay que saber el volumen del bulbo, hay que saber la sección del capilar, serían datos de diseño del termómetro, hay que hacer el producto de A por L, sumarlo al volumen del bulbo y así tendríamos el volumen del mercurio y ya podríamos aplicar la fórmula para determinar la temperatura. Pero es muchísimo más sencillo simplemente con una regla medir la longitud que el mercurio subió por el capilar y ya sustituir aquí esa longitud y tengo la temperatura. Claro, como puedes ver, esta fórmula queda en función de dos parámetros, de C y de D, que tenemos que obtener. ¿Y cómo obtenemos esos parámetros? Pues hay que calibrar el termómetro, hay que hacer un calibrado. Y aquí es donde aparecen las diferentes escalas termométricas, por ejemplo, la centígrada o la Fahrenheit. Nosotros vamos a trabajar en la escala centígrada y entonces vamos a hacer el calibrado del termómetro. Y esto se hace poniendo el termómetro en contacto, metiendo el bulbo termométrico en sistemas que se eligen arbitrariamente y asignando a esos sistemas una temperatura centígrada dada y midiendo la longitud que sube el mercurio por el termómetro, por el capilar. ¿Qué puntos se toman como referencia? Pues uno de ellos es el punto de ebullición del agua. Que se fija como 100 grados centígrados. Se le da una temperatura de 100 grados centígrados.
Entonces, ¿qué se hace? Pues un recipiente con agua en ebullición, metemos el bulbo termométrico dentro de ese agua en ebullición y medimos la distancia L. De esa manera, si vamos a la ecuación termométrica, tenemos 100 grados centígrados, cambio la temperatura por ese valor, igual a C por la longitud medida, vamos a llamarla L1 por ejemplo, más D. Aquí aparece una ecuación con dos incógnitas, C y D, porque L1 es conocido, al meter el termómetro en agua en su punto de ebullición. Por otro lado, se utiliza el punto de hielo del agua. ¿Y qué es el punto de hielo? Bueno, el punto de hielo es agua que está en su punto de fusión. Es decir, el punto de hielo es un recipiente, es agua líquida con un cubito de hielo sólido, agua líquida, pero este agua está saturada de aire, es decir, contiene disuelto oxígeno y nitrógeno, no es agua pura. Pongo el trozo de hielo para que esté a 0 grados. Hay equilibrio entre el agua líquida y el agua sólida, entonces estaría a 0 grados. Pero no es agua pura, tiene nitrógeno y oxígeno. Y no sé si recuerdas las propiedades coligativas. Una propiedad coligativa era el descenso crioscópico, descenso en el punto de congelación. Ocurría cuando al agua pura, bueno, cuando en un disolvente disolvíamos unos solutos. Por ejemplo, en agua pura disolvemos un soluto, sacarosa, lo que sea, pues el punto de fusión del agua baja. En vez de congelar o fundir el agua a 0 grados, pues congela o funde un poco a una temperatura un poco menor. Entonces se llama punto de hielo al punto de fusión o solidificación del agua, pero saturada de aire, de nitrógeno y oxígeno. Y este punto de hielo es un poco menor de 0 grados, es menos 0.0023 grados centígrados, creo recordar, debido precisamente al descenso crioscópico por contener el agua estos solutos, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. Bueno, pero esta temperatura, como es tan próxima a 0 grados, pues tampoco la podemos aproximar por 0 grados, ya que estos termómetros tampoco es que la escala tenga mucha precisión, ¿no? Y entonces podemos volver a escribir a 0. Metemos el termómetro aquí en el agua, en el punto de hielo, y bueno, en vez de poner menos 0,023 pongo 0 igual al parámetro A por L2, que es la longitud que medimos en el capilar cuando ponemos el termómetro en contacto con agua en su punto de hielo, más D. Aquí tenemos la otra ecuación, y de ellas, haciendo el sistema, se saca el parámetro A y el parámetro D, el parámetro C y el parámetro D, y ya tenemos la curva la curva termométrica para cuando metemos el termómetro en una sustancia de temperatura desconocida, pues tan solo tenemos que cambiar aquí la longitud que subió el mercurio en el capilar y ya nos da la temperatura. Una vez que tenemos los parámetros C y D, para cada longitud que midamos, sacamos la temperatura correspondiente. Bueno, en realidad no hay una forma más sencilla. En vez de utilizar la fórmula, hay una manera más sencilla. Imaginemos, por ejemplo, bueno, este termómetro tiene aquí la escala, ¿no? Pero supongamos que metemos el termómetro en el punto de hielo, agua en el punto de hielo, y a la altura a la que sube el mercurio le asignamos 0 grados. Imaginemos que es aquí. Aquí subió el mercurio al poner el termómetro en contacto con agua en su punto de hielo, 0 grados. Imaginemos que cuando metemos el termómetro en agua en su punto de ebullición, el mercurio sube hasta aquí, le asignamos 100 grados. Perfecto, ahí ponemos unas marcas, 0 grados y 100 grados. Y ahora dividimos en 100 partes ese intervalo. Lo dividimos en 100 partes. Lógicamente cada uno de esos pequeños intervalos es un grado centígrado. Vale, pues si ahora el mercurio subió hasta aquí, pues ahí leemos la temperatura, pues yo que sé, 20 grados, pues nuestra sustancia problema está a 20 grados, y de esa manera, bueno, se calibran o se gradúan los termómetros para que sea muy fácil de medir la temperatura directamente sobre ellos. No hace falta utilizar la ecuación termométrica. Esa ecuación está ya, digamos, situada, tallada en el cristal para que podamos medir ahí fácilmente la temperatura. Bueno, pues vamos a dejar aquí las cuestiones sobre los termómetros, y en el siguiente vídeo, el siguiente vídeo lo vamos a dedicar al mol, a hablar del mol. Es la unidad de cantidad de sustancia en química. La unidad de cantidad de sustancia es el mol, bueno, en el sistema internacional, no en química, en el sistema internacional.
Vamos a hablar de él y después vamos a empezar a trabajar los gases ideales y vamos a volver a los termómetros, pero vamos a describir el termómetro de gas ideal, que ese sí que trabaja a la temperatura. Es un termómetro, es una escala absoluta de temperatura, la escala del gas ideal, y tiene su cero en el cero absoluto, que son menos 273,15 grados centígrados, o también en la escala absoluta llamada Kelvin o la Rankine, pues es el 0 Kelvin o el 0 Rankine. Bueno, entonces dejamos aquí esto, que ya bueno, se me fue un poco el tiempo, y continuamos en el próximo vídeo con más detalles de introducción a la termodinámica.